Buenas tardes, mi nombre es Pablo Morales, gracias por su presencia. Voy a hacer la presentación de la conferencia de pivotes en Uruguay y de su funcionamiento. Bueno, algunas consideraciones generales del sector agropecuario. En los últimos años hay un tremendo crecimiento en base al incremento de la productividad en los altos precios de las materias primas y alimentos. Hay una fuerte presión por recursos tierra y la intensificación de la producción y la adopción del riego en el sistema de producción agrícolas y pastoriles cada vez es más frecuente a efectos de obtener mayores rendimientos y estabilidad de la producción. Ya cada vez se agota más el recurso tierra y bueno, una de las alternativas para poder incrementar la producción es el riego, intensificando la producción en diferentes rubros, principalmente a nivel agrícola y pastoril, que es los rubros que tienen mayor perspectiva y desarrollo en Uruguay. Y bueno, los sistemas de riego presurizados a nivel para este tipo de cultivos, los pivotes centrales surgen como una alternativa y están siendo más adoptados, ¿no? Acá lo que se presenta es la evolución del Producto Bruto Agropecuario en los últimos años, en millones de dólares corrientes, y se ve cómo se ha incrementado desde unos 2.500 millones de dólares hasta unos 7.000 millones de dólares. En esta transparencia se presenta la evolución del número de pivotes centrales en Uruguay, en donde se ve el incremento exponencial, ¿no? Desde unos pocos equipos de 10-12 en el 2000 hasta unos 350 equipos, que representa un área de unas 30.000 hectáreas bajo riego. Acá presento un slide en el cual se ve los pivotes centrales, obviamente no es en Uruguay, corresponde a una zona área y donde sí queda claro es un sistema presurizado que riega en círculo, ¿no? En Uruguay vamos a ver ahora otras imágenes acorde a nuestras condiciones de producción. Bueno, ¿cuáles son? Cuando hablamos de un sistema de riego por pivot, tenemos que tener en cuenta todos sus componentes, es decir, la fuente de agua es donde se abastece el equipo para poder realizar el riego, el sistema de bombeo, que es el sistema que va a dar energía para poder presurizar el equipo, la tubería de conducción, que va a conectar el sistema de bombeo al equipo, y la lateral de riego, donde van las tuberías de lateral y con los emisores, montados sobre ruedas automotrices. Es decir, las fuentes de agua vemos una represa en la transparencia de la izquierda. Generalmente en Uruguay la principal fuente de riego para riego son fuentes superficiales en represas, dado nuestra topografía, tipo de suelo y régimen de pluviometría con excedentes en el periodo de invierno, permiten acumular agua en base a represas y bueno, esa es la principal forma de poder incrementar el área en base a construir nuevos embalses. Y la obra de toma, bueno, es otra alternativa, que es tomar el agua directamente desde un arroyo o un río. En este caso se ve en una frente, sobre el río Santa Lucía, un canal excavado que se fue dinamitando para colocar las bombas y bueno, con un doble sistema de bombeo se precisaba el sistema para 4 equipos pivot central que habían en ese establecimiento, ¿no? Donde se realizaron parte de las evaluaciones que se van a presentar a continuación. Acá lo que se presenta es el sistema de bombeo, que se puede ver una bomba centrífuga alimentada por un motor de combustión interna, donde toma el agua a través de la represa, ¿no? Las tuberías de aducción están atravesando el terraplén y bueno, de ahí se bombea por la tubería principal hacia los pivots centrales. Esta es otra estación de bombeo, en este caso son también la misma forma de obra de toma, pero en este caso son con motores eléctricos, ¿no? Acá se ve un equipo con electrógeno, es decir, que alimenta a la bomba con un motor de combustión interna. Entonces en la zona de Durazno, uno de los primeros pivots que instalaron acá en Uruguay, y bueno, eso es una imagen del 2004, 2005, unas excursiones que hacíamos en el curso de riego cuando era semestral en la Facultad de Agronomía. Acá lo que se presenta es simplemente el sistema de propulsión. Generalmente los equipos, al ser motores automotrices independientes, tienen un sistema de movimiento a través de un motor eléctrico que puede variar de 0,5 a 1,2 HP. Hay otros sistemas alternativos como motores hidráulicos, pues son menos comunes y tienen algunas diferencias. Bueno, pero lo más común, el 80-90% de los equipos en Uruguay están en base a motor eléctrico, ¿no? Que es lo más común, con un bajo consumo. Acá lo que se ve es la tubería de impulsión, en donde se conduce el agua, ¿no? Primero se hace todo un zanjeado, se instala las tuberías de impulsión y la misma zanja se aprovecha para llevar todo el cableado para abastecer energía del sistema de bombeo hasta el pivot central que está en el centro del campo. Acá lo que se muestra es el lateral, digamos, un esquema, un dibujo, en el cual se ve el lateral del pivot central, va montado sobre ruedas automotrices y bueno, trabaja en círculo, puede ser direccionado en sentido horario o antihorario,
puede dar un giro en vacío, en caso de que se pueda cambiar el punto de inicio del riego, bueno, o si no, aplicando el agua, ¿no? Como generalmente se realiza. Lo que sí, pueden ver en una figura es que ven que en los extremos de las esquinas son unas zonas de desperdicio, ¿no? Que no se puede regar. Entonces, generalmente, un 20% del área no se puede regar en total de las 4 esquinas. Esa diferencia con otro sistema de riego que riega con otra forma de desplazamiento, como las salas autodesplazables. Pero tienen buena ventaja que es alimentado la energía y el agua en el punto central, ¿no? Esto da mucha ventaja a la operativa. Por eso se han implementado mucho en Uruguay y en todo el mundo. Acá lo que se ve es un centro pivot, el centro del pivot, que es la parte de inicio del equipo. Es decir, se ven dos imágenes. La izquierda corresponde a un equipo fijo, ¿no? Donde toda la torre está montada sobre la base del equipo, sobre una plataforma de cemento. Y en cambio, el otro equipo es un equipo que está montado, sí, es una plataforma de cemento, pero con ruedas. O sea, se puede desplazar el equipo de un punto hacia esos centros. Es lo que llamamos un pivot portátil, ¿no? Se irriga, por ejemplo, un ciclo de un maíz temprano, después una soja segunda. Entonces, de esa forma se puede combinar el equipo para el manejo. En realidad, acá en Uruguay, la diferencia entre portátiles y fijos prácticamente es casi la misma cantidad de fijos y portátiles. Y bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá lo que se ve es un equipo, ¿no? Regando, esto es un cultivo de invierno en trigo, ¿no? En este caso, la ventaja que tiene tener un equipo en todo el año, ¿no? En el caso de que, por más que sea en principio primavera, igual si hay un déficit hídrico, bueno, permite regar cultivos de invierno, ¿no? Ya aprovechando el equipo que ya está instalado en el sitio. Generalmente son pensados para regar cultivos de verano como soja o maíz para nuestras condiciones, una rotación de pastura, ¿no? Como muchas veces se entra en el sistema de producción. Acá lo que se presenta es el panel de control, donde son dos paneles de diferentes marcas, obviamente, y lo que se puede, desde el panel de control se hace el inicio del equipo, o sea, se arranca el equipo, puede estar sincronizado junto con la bomba, se marca la dirección de avance, sentido horario en horario, se fija la velocidad de avance, a la máxima velocidad de avance, es decir, al 100% se aplica el equipo va a la mayor velocidad y del giro completo generalmente entre 12 y 18 horas. 12 horas para los equipos más pequeños, alrededor de 400 metros de largo, de lateral, y los equipos más grandes dan el giro completo en 18 horas, aplicando la lámina más ligera que pueden realizar, ¿no? Según para lo que fueron diseñados. En este caso acá se ve la presión a la entrada lateral, donde generalmente siempre hay un manómetro que indica la presión a la entrada del equipo. Es decir, generalmente un equipo se fusiona 2, 3, 4 bares, fusión del diseño, bueno, siempre que está chequeando la presión de trabajo para verificar que esté todo en adecuadas condiciones para que el equipo pueda trabajar en forma óptima, ¿no? Y tener una buena uniformidad de riego. Acá lo que se presenta es simplemente un dibujo, es una fotografía de un equipo pivot con las tuberías laterales. Es decir, las tuberías laterales, su diámetro va a variar desde 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6, 8 y 10 pulgadas, en función del caudal de diseño. En el medio de los equipos son de mayor largo, deben tener un mayor diámetro para conseguir un mayor caudal. Entonces, a veces se combinan de 4 a 6 pulgadas, otros equipos de 8 a 10, y así sucesivamente, pero vamos a ver en el reglamento que hicimos en la RENARE cómo están diseñados para Uruguay. La longitud del equipo puede variar de 60 metros, desde unas pocas hectáreas, hasta 800 metros de largo, que son los equipos más grandes que hay en nuestro país y son diseñados que cubren hasta 200 hectáreas, ¿no? El espesor de la tubería va a variar entre 2,5 a 4 milímetros y la separación entre torres puede ser de 38 metros, 48 hasta 62. En la medida que la topografía es más fuerte, mayor relieve, en ese caso se recomienda torres más cortas, entre 38 y 40 metros. En la medida que la superficie es más plana, se puede permitir mayor largo de torre. Lo que sí abarata, digamos, la dimensión del equipo. La salida entre emisores van a variar entre 0,75 a 3 metros y son generalmente de acero galvanizado el material. Acá lo que se presenta son la carta de emisores de los equipos, es decir, en un principio esta tecnología de los pivots centrales fue en la década del 50 en Estados Unidos, y bueno, los primeros equipos fueron diseñados con aspersores de impacto, lo que se ve en la fotografía de izquierda, ¿no? En ese caso se puede hacer de dos formas distintas, incrementando el tamaño de los aspersores del centro hacia el extremo o separando o variando la distancia de separación de los emisores, ¿no? A la medida que vamos alejando el equipo hacia el extremo del equipo, para aumentar la pluviometría se ponen más próximos los aspersores del mismo tamaño. Pero hoy por hoy se fue avanzando, evolucionando, y los pivots que hoy ya vienen, ya hace casi 10 años, vienen con emisores o difusores, es decir, son emisores que trabajan a baja presión, con alta uniformidad. Se consigue una alta uniformidad debido al solapamiento que se consigue entre los chorros de los emisores, ¿no? Y generalmente tienen un radio mojado de 10 a 12 metros de diámetro mojado. Acá lo que se ve son diferentes patrones de mojado, ¿no? El patrón A está dado por aspersores
de tamaño creciente, de caudal creciente desde el centro hacia el extremo, se mojan hasta diámetros de 30 metros de ancho de mojado. Pues tenemos el patrón B, serían los mismos aspersores, del mismo diámetro de mojado, pero se colocan más próximos en el extremo del equipo. Y en el patrón C serían los emisores de última tecnología, los biwobbler o rotator o difusores que mojan aproximadamente un diámetro mojado de 12 metros, con altas uniformidades y sobre todo trabajan a baja presión, alrededor de 1 bar o menos, lo que permite un ahorro energético importante, ¿no? Por eso ha tenido tanto éxito y por eso todos los equipos vienen diseñados con esos emisores. En este caso, cuando el equipo tiene este tipo de emisores, ¿no? O tipo rotator o biwobbler, tienen reguladores de presión. Lo que se puede ver ahí, ese dispositivo que está con color blanco y negro, bueno, corresponde al regulador de presión que ha colocado previo al emisor y permite mantener constante la presión de trabajo a la entrada del emisor. Entonces se puede ver en la transparencia a la derecha cómo sería el riego con un equipo que no cuenta con regulador de presión. Ven en las partes altas, en contrapendiente, la presión es insuficiente, entonces se aplica menor cantidad de agua y en la zona con topografía favorable a favor se aplica una mayor cantidad de agua porque el caudal está directamente relacionado con la presión, mayor caudal. En cambio, en el dibujo de abajo se puede ver que un equipo con reguladores de presión permite tener una uniformidad adecuada de riego, entonces a lo largo de toda la tela se consigue aplicar la misma lámina de riego. En este caso se puede ver, sería el cañón en el extremo del equipo. Generalmente, muchos equipos antes habían diseñado con un cañón que genera como desventajas. Hay que agregar una bomba adicional para dar energía al cañón que trabaja 3-4 kilos, cuando los emisores trabajan a 1 kilo, 1,5 kilos. Entonces, se necesita mayor energía, una bomba adicional y a su vez, al estar en el extremo del equipo, la zona más sensible, el equipo más afectado por el viento. Entonces, se puede ver, por ejemplo, acá cómo el chorro del agua es afectado, es interferido por el viento. Entonces se genera un riego con mayor gasto energético y menos uniforme en el extremo. Entonces lo recomendable es que los equipos no vengan más diseñados con cañones y en el caso de querer cubrir una mayor área, agregar un tramo más de torre, ¿no? Y simplemente de esa forma se consigue aumentar el área de riego con una alta uniformidad, sin necesidad de recurrir en un cañón. Acá lo que se presenta es un esquema básico de cómo funciona un pivot, es decir, es un equipo de 402 metros de largo de lateral y ven que los primeros 200 metros del equipo riegan simplemente un cuarto del área. El restante, en la medida que nos alejamos al extremo, cada metro del equipo riega una mayor área, ¿no? Ven que los últimos 54 metros, por ejemplo, riegan el 25% del área a regar. Entonces, para poder aplicar la misma lámina de riego, digo en este caso, la única forma de poder diseñar el equipo es aumentando la pluviometría del centro hacia el extremo. Bueno, entonces, para ese caso, las torres extremas, como tienen que recorrer mayor área, tienen que ir a una mayor velocidad. Entonces, eso genera a veces problemas de correntía en los equipos de mayores largo, ¿no? Vamos a ver algunos resultados medios en el campo. Acá lo que se presenta es la pluviometría en 2 puntos del pivote. Eso para entender un poco también cómo aumenta la pluviometría del extremo. El mismo equipo medido la pluviometría a los 180 metros de distancia del centro, aproximadamente son 15 milímetros por hora la pluviometría que emite el equipo. En cambio, si el mismo equipo medido a 365 metros prácticamente en el extremo del equipo, ven que la pluviometría casi aumenta más de un 100%, a 30.5 milímetros por hora. Entonces, eso es lo que tener en cuenta al momento de diseñar el equipo para nuestras condiciones, que tenemos topografía con pendientes promedio de 3 a 6% y con suelos de baja velocidad de infiltración. Es decir, son equipos que si bien son muy uniformes, con un bajo gasto energético, pero el problema para nuestras condiciones es la pluviometría excesiva, que puede generar problemas de correntía, bajando la eficiencia de aplicación y problemas de escurrimiento y erosión para nuestros suelos. Entonces, ahora vamos a presentar, esto fue un nivel introductorio del tema, estos son los resultados que tuvimos de un proyecto que ejecutamos desde el 2012 hasta el 2014, que se llama la evaluación de la uniformidad de aplicación y el descubrimiento superficial en pivotes centrales para la optimización del diseño y el manejo en las condiciones de Uruguay. Fue financiado por la CSIC, en la Comisión de Investigación Científica, unos concursables para la universidad y bueno, tuvimos la suerte de ser financiados y trabajamos durante 2 años sobre este proyecto, que también fue financiado con fondos internos de INEA, que colaboró el ingeniero Claudio García. Objetivo del trabajo fue realizar un diagnóstico del diseño y funcionamiento de los pivotes centrales en Uruguay. La metodología de trabajo fue elaborar una base de datos con las características técnicas de los equipos pivotes centrales registrados en la red a campo del funcionamiento general de los pivotes centrales en 3 regiones del país, a efecto de generar variabilidad de tipo de suelo, topografía y diferentes equipos. Bueno, las principales características de diseño de los pivotes centrales en Uruguay.
Es decir, con una base de datos obtenida de la RENARE, ¿no? O sea, pudimos acceder mediante autorización previa a las carpetas de cada equipo que era registrado en la RENARE y bueno, armamos una base de datos. Lo clasificamos en función de la longitud lateral, es decir, de los menores equipos más pequeños, menor a 300 metros de lateral, hasta los más grandes de 800 metros en categoría de 100 metros de largo, ¿no? En cada categoría. Generalmente los equipos están diseñados en promedio entre 300 y 600 metros, es lo más común. Y ya por debajo de 300 metros o por encima de 600 metros de largo ya es menos común ver esos equipos. El área regada correspondiente, por ejemplo, a un equipo menor a 300 metros de largo, corresponde a un área de 27 hectáreas, y en la medida que vamos incrementando el largo lateral, obviamente incrementa el área regada hasta los equipos más grandes que alcanzan 200 hectáreas, ¿no? Pero el promedio estaría entre 70 y 100 hectáreas para nuestras condiciones, son la mayoría de los equipos que se son instalados en Uruguay. El número de torres, de 1 a 5, así sucesivamente van incrementando con el largo hasta llegar hasta 20 torres en un equipo más grande. La longitud de torre también varía, ¿no? Desde 47, 54, 61 metros de largo, en función del diseño del equipo. Bueno, y los diámetros nominales de lateral van a variar, ¿no? Es decir, la medida que el equipo es más pequeño, menor longitud, son menores diámetros, 168 milímetros, por ejemplo. En la medida que aumenta el largo lateral, se combinan diferentes diámetros en forma telescópico, ¿no? Para poder transportar de mayores caudales con una menor pérdida de presión. Acá lo que se presenta es la lámina bruta de diseño de los pivotes centrales. Con una muestra de 122 equipos, se clasificaron en función de la lámina bruta que aplicaban. El 21% de los equipos aplicaron una lámina bruta de 3 a 3,9, el 12% entre 4 a 4,9 milímetros, el 35% de 5 a 5,9, el 17% de 6 a 6,9 y el 11% de 7 a 7,9 y el 2,4 de 8 a 8,9 milímetros. Entonces acá lo que se ve es que las láminas brutas de diseño son muy variables, ¿no? Entonces eso después se ve, cuando uno compara en función de la necesidad de agua de los cultivos, muchos equipos están siendo subdimensionados, ¿no? Con respecto a la necesidad de agua de los cultivos. Por ejemplo, si un maíz o soja tiene el periodo crítico requiere de 7 a 8 milímetros para la zona centro-sur o litoral oeste, muchos equipos no logran cubrir esos requerimientos. Acá lo que se presenta es la distribución de los pivotes centrales en función del porcentaje de la cobertura de la HC máxima de los cultivos de maíz y soja en la región centro-sur del país. Es decir, se ordenaron los pivotes centrales del que aplica la menor lámina a la mayor lámina, es decir, de 2 milímetros hasta 8,8 milímetros prácticamente, y se formaron categorías, ¿no? Es decir, un tercio de los equipos cubría entre un 85 al 100% del HC del cultivo de maíz o soja, el 50% prácticamente, o el 5% cubría entre el 55 y 85% del HC del cultivo, y un tercio de los equipos prácticamente cubrían casi menos de la mitad de la mano del cultivo. Es decir, solamente el grupo que va entre el 85 y 100% del ATC estaría, digamos, diseñado prácticamente para cubrir los requerimientos del cultivo, ¿no? En la máxima demanda. En cambio, el resto de los cultivos, de los equipos, estarían aplicando un riego deficitario, ¿no? En ese caso están dependiendo del suplemento de la lluvia, ¿no? Si la lluvia no ocurre, siempre se está regando un déficit hídrico acumulado, que si viene prácticamente un periodo seco entre todo el periodo crítico de cultivo, con seguridad se va a haber mal rendimiento del cultivo con menor rendimiento, en comparación con los equipos que pueden cubrir el 100% de la demanda del cultivo. Bueno, la evaluación del funcionamiento de los pivotes centrales a campo. Es decir, acá se va a ver la parte, digamos, de las evaluaciones realizadas durante todo el proyecto a nivel de campo. Bueno, la evaluación del funcionamiento de los pivotes consistía: se evaluaron 16 equipos de diferentes tamaños, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande, para tener una muestra representativa de la evaluación. Se realizaron 3 regiones del país, en la zona centro-sur, litoral oeste, y a efecto también de buscar variabilidad de suelos y topografía, para también estudiar conjuntamente con la uniformidad de riego el posible escurrimiento, ¿no? Los parámetros de diseño de los equipos relevados. Se relevó la presión operativa de la entrada del pivote, lámina bruta de diseño del equipo, tiempo de riego completo al 100% de la velocidad de avance de la última torre, el tipo de emisor, el radio mojado y la presión operativa. Y también largo lateral, número de torres y cañón al extremo. Parámetros evaluados: el coeficiente de uniformidad de Hermann-Inheim como parámetro clásico de estudiar el comportamiento de la uniformidad del riego, la uniformidad de distribución, que es un parámetro que expresa la relación entre el 25% del área menos regada con el promedio del área total regada. La lámina media recogida, es decir, qué lámina era recogida durante la prueba. La pluviometría media al extremo se estimaba con la velocidad de avance del equipo y el radio mojado del emisor extremo. Presiones de trabajo a lo largo del lateral se medía a la entrada del equipo, en la parte intermedia y al final,
para ver cómo era la distribución de presiones, si estaba llegando un problema, y también se hacía el perfil topográfico del terreno, ¿no? Para asociar si había una variación de la presión con la topografía. Entonces acá lo que se presenta es las características técnicas de los pivotes centrales evaluados. Entonces acá ven, si hay equipos evaluados, la marca del equipo se responde con una frente de letra, corresponde a una marca específica de cada equipo, el número de torres de 7, 8, 9 hasta 19, es decir, con sus respectivos largos. Es decir, se buscó evaluar todos los equipos existentes, digo, en Uruguay, desde los más pequeños a los intermedios hasta los más grandes. Se medía se tomaba la presión de entrada del pivote. Ven que hay variaciones diferentes. Equipos que trabajan en muy baja presión, a otras intermedio y otra más alta. Lámina bruta de diseño, para cada equipo era lo que se obtenía del catálogo y del panel de control. Se ven ahí también el modelo del emisor en la penúltima columna. Generalmente la mayoría de los equipos tienen el modelo eBowler, independientemente de la marca, es decir, que el emisor generalmente, o sea, la uniformidad generalmente está muy condicionada a la presión de trabajo y el tipo de emisor, y el radio de cada cañón, en el caso que tuvieran ese equipo. Acá lo que se ve es simplemente en el centro del pivot se determinaba la presión operativa a la entrada del equipo, ya sea en panel de control o a nivel de manómetro, como se ve abajo, la lámina aplicada al 100% de la velocidad o la velocidad a la cual era operado el equipo. Acá lo que se ve es un pivot en la zona esta, creo que es una zona de Lascano, donde está, ya ven cómo aumenta la pluviometría, ¿no? Se puede ver en la fotografía, ¿no? Que a medida que nos alejamos desde el camino que se ve hacia el extremo, como se ve allá al final, aumenta la pluviometría con los emisores, ¿no? Eso es típico del riego con pivot, ¿no? Para poder suplir ese menor tiempo de contacto que tiene el agua con el suelo a medida que nos alejamos del centro del pivot. Acá lo que hacíamos era, ¿no? Estamos colocando un manómetro en el extremo del equipo para poder checar la presión de llegada al final del equipo, que generalmente es la zona más vulnerable del equipo. A medida que nos más alejamos, el agua va perdiendo presión hasta el final. Si el equipo está bien diseñado, no debe haber problemas de presión. Debe llegar sí o sí a menos 1 kilo, que es lo que trabaja el emisor de fábrica. Bueno, si hay una presión menor, sí la detectamos con el valor en el manómetro, ¿no? Bueno, acá se ve, por ejemplo, en este caso también se ve el final de un equipo grande. Lo que se ve ahí, ven que los emisores están puestos en forma transversal, ¿no? al lateral. Eso es lo que llaman la bibliografía, son los boom, que es para mejorar el patrón de mojado, aumentar el ancho mojado como es de los emisores, y en ese caso bajar el problema de corrientía, sobre todo en los equipos grandes. Ahí se puede también los emisores, se ve claramente en la parte de los emisores se ve el e-bowler, son e-bowler. Lo que está por encima del emisor es el regulador de presión, y la parte última del emisor es una pesa que tiene para mantener en forma bien perpendicular, vertical al emisor, y que sea menos afectado por el movimiento y por el viento. Acá lo que se ve es un esquema para que se entienda lo que es la prueba de uniformidad de riego. Se colocan dos radios con pluviómetros, separados cada 3 metros en 3 bolillos, y bueno, el equipo se enciende, se coloca una distancia que no interfiera al inicio del riego. Una vez que está presurizado el equipo, se le da avance y bueno, empieza a avanzar sobre los pluviómetros que están instalados, ¿no? A lo que se ve ahí está, esto es una prueba que hicimos en Rocha, un equipo que volamos en Rocha. Ahí se puede ver la topografía bastante plana, típica de la zona, y bueno. Y vemos ahí los 2 radios de pluviómetros, ¿no? Que están distanciados cada 3 metros. Entonces, ahí estamos en un rastroj de maíz. Ahí se ve el equipo que está avanzando, ¿no? Desde el extremo. Ahí está prácticamente pasando por encima de los pluviómetros, ¿no? Entonces, acá lo que se presenta son, después de realizar las evaluaciones, ¿no? Se trabajaba en planilla, ¿no? Excel, los datos, y bueno. Y acá lo que presenta es los datos de coeficiente de uniformidad de Gehrmann-Einstein en los 16 equipos evaluados. Lo que sería la recta, digamos, en rojo, esa línea corresponde a un valor de 80%, que es el valor aceptable en una prueba individual por cada equipo, ¿no? De los 16 equipos evaluados, 3 presentaron valores insuficientes, ¿no? De uniformidad. Y bueno, y cuando fuimos a ver a qué se debía esos problemas de uniformidad, se debían a baja presión de entrada del equipo, o sea, la presión era insuficiente, ya sea por diferentes motivos, o sea, la bomba estaba funcionando mal o no estaba trabajando correctamente, o los emisores estaban obturados, y entonces eso generaba una variabilidad importante, y por eso era tan bajo el valor de uniformidad. Acá lo que se presenta es también, ¿no? O sea, de vuelta los datos de coeficiente de uniformidad de Gehrmann-Einstein junto a los de uniformidad de distribución, y se puede ver que siempre los equipos que tenían menor coeficiente de uniformidad tenían menor uniformidad de distribución también, ¿no? Estaban correlacionados esos valores. Acá lo que se presenta en la otra gráfica es la evaluación de las láminas aplicadas por los pivotes centrales. Es decir, lo que está con las barras azules corresponde a la lámina de diseño de los equipos, es el dato de diseño
que tiene el equipo, siempre hablando de láminas de diseño a la máxima velocidad de avance. Es la máxima lámina que el equipo puede dar en un día al 100% de la velocidad de avance. Entonces vemos que obviamente siempre, y en rojo las barras en rojo corresponden a la lámina recogida. Entonces siempre, por problemas de deriva y evaporación, siempre la lámina recogida va a ser ligeramente menor a la lámina de diseño del equipo, ¿no? A la lámina teórica. Lo que se puede, pero sí se ve que en los equipos que tenían problemas de uniformidad también presentaban diferentes valores. Era muy diferente la lámina aplicada con la teórica. Entonces, estas diferencias ya no se deben a las pérdidas por evaporación o por deriva, sino ya hay un problema de que el equipo está trabajando a una baja presión y poco siente un menor caudal, lo que se traduce en una lámina muy inferior para la cual fue diseñada. Es decir, si el productor no realiza una prueba de uniformidad, no puede estar, y no medir el caudal y la presión, no puede saber realmente qué lámina está aplicando. Entonces eso lleva a un mal manejo del riego y después, consecuentemente, a una respuesta insuficiente del riego en el cultivo. Acá lo que se presenta es, para uno de los equipos evaluados, es el patrón de distribución en cada pluviómetro. La línea en azul continua corresponde al valor de lámina aplicada recogida en cada pluviómetro. La línea recta negra corresponde a la lámina media aplicada en todo el equipo, que en este caso sería 5,5 milímetros. El verde corresponde al valor medio por un 15% por encima de la media. Y la lámina la línea en rojo corresponde a un 15% por debajo de la media. Entonces ese rango sería el rango aceptable de funcionamiento en cada pluviómetro. Y lo que corresponde a la línea punteada corresponde a la lámina media recogida en cada torre. Entonces ahí se puede saber exactamente en qué torre hay problemas, ¿no? de uniformidad de aplicación. En este caso, este equipo tuvo un muy buen comportamiento, con un alto coeficiente de uniformidad de un 87% de uniformidad y una uniformidad de distribución de un 64,5%. ¿Ah? En cambio, en este otro equipo evaluado, que correspondía a un equipo de 800 metros de largo, un poquito más grande que el anterior, pero bastante una comparación que es bastante muy buena, ¿no? Lo que se puede ver acá que la lámina recogida fue muy por debajo de la de diseño, que eran 8 milímetros, y pues se puede ver que en las últimas torres, se ven que prácticamente la lámina aplicada era muy inferior, ¿no? O prácticamente nula. Eso se debía a que los emisores estaban tapados, ¿no? Eso se veía a la vista, bueno, y se corroboró en la evaluación a campo. Cuando íbamos a ver la uniformidad de aplicación era un 57% y la uniformidad de distribución 24,3%. O sea, valores muy insuficientes, combinado por varios factores. Una baja presión a la entrada de la máquina, lo que da una mala uniformidad de distribución de agua en cada emisor, y a su vez un mal mantenimiento de los emisores que estaban obturados, y entonces daban ese mal comportamiento del equipo. Bueno, acá lo que se presenta es la relación de la pluviometría aplicada en el extremo del equipo en función del largo lateral. Entonces se buscó con los datos medidos a campo si había una relación entre el largo del equipo y la pluviometría aplicada. Lo que sí se puede ver, si bien el modelo lineal no es muy alto, una correlación de 0,5, sí se hay una tendencia a que los equipos más grandes, mayores a 600 metros de largo, tienen altas pluviometrías, mayores a 100 milímetros, que corren con mayor probabilidad de riesgo de correntía y de erosión de suelo. Entonces esto si bien hoy por esto es una hipótesis digamos, que estamos manejando, sí podemos decir a primera instancia con estos resultados que hay una tendencia que para Uruguay, debido a los tipos de suelo con problemas de infiltración, con pendientes promedio generalmente elevadas, no sea recomendable equipos superiores a los 600 metros de largo, ¿no? Por el problema de alta pluviometría en el extremo del equipo. Ya a modo de resumen de todos estos resultados realizados, vamos a terminar las consideraciones finales. En las condiciones de producción de Uruguay, los pivotes centrales son equipos que pueden alcanzar altas uniformidades de aplicación si eso tiene una adecuada combinación entre el diseño del equipo y la operación de los mismos. Un manejo incorrecto de los pivotes centrales debido a su operación con presiones por debajo de los requerimientos y un mal mantenimiento de los emisores repercutirán directamente en las láminas aplicadas, en la uniformidad de aplicación y en la eficiencia de aplicación del equipo pivote central. En zonas con fuertes pendientes de 3 a 6% y en suelo de textura pesada, la utilización de los pivotes centrales de gran longitud entre 600 a 800 metros pueden presentar problemas de correntía y erosión debido a los altos valores de pluviometrías aplicados en el extremo del equipo. El caudal de diseño y por consiguiente la lámina de diseño aplicada por los pivotes centrales es el parámetro de partida que se debe considerar a la hora de seleccionar un equipo para cubrir los requerimientos hídricos del cultivo de punta en un determinado sistema de producción. Los pivotes centrales que son importados en Uruguay son diseñados con láminas de aplicación, en la mayoría de los casos por debajo de las requeridas
de los requerimientos del cultivo y por consiguiente la capacidad de cubrir la evapotranspiración del cultivo solo es posible con el complemento de las precipitaciones cuando estas ocurren. Y por último, las investigaciones que viene realizando la Facultad de Agronomía e INEA en relación a la respuesta de los cultivos de maíz y soja a diferentes dosis de riego se dan un gran apoyo a la hora de determinar la lámina de diseño que deben aplicar los pivotes centrales para obtener el mayor beneficio económico de la aplicación de riego. Bueno, esto lo tengo para presentarles. Bueno, espero que haya sido por lo menos para situarlos en el tema. Y bueno, en esto falta mucho para seguir avanzando. Esto fue el inicio, ¿no?, de un proyecto de investigación sobre este tema específico de pivotes centrales en Uruguay. Bueno, muchas gracias por su presencia.